Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 137 de la tercera temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va? Buena semana para todos y todas, siendo el 8 de marzo especialmente para todas. Bien, en el capítulo de hoy nos vamos a estar ocupando del tema de la justicia, lo que está ocurriendo en estos momentos, el debate público que se está dando. Primeras cuestiones para hacer como la precuela de este episodio. Primero, noticia en desarrollo, porque empieza a plantearse públicamente, de hecho, sin ir más lejos, formó parte del título principal de los diarios dominicales, tanto el diario La Nación como el diario Clarín, para nombrar dos diarios. También hay menciones en otros diarios donde se habla de la inminente salida de Marcela Lozardo, la actual ministro de Justicia y de Derechos Humanos, una amiga personal de la época de estudiantes de Derecho en la Universidad de Buenos Aires del presidente de la Nación, y además una persona que es socia en el estudio que tenía, el bufete de abogados que tenía Alberto Fernández con Marcela Lozardo, entre otros abogados, en la avenida Callao en 1960. Ha sido funcionaria, una persona de entera confianza del presidente de la Nación. Hay una especulación sobre su salida que todavía, al momento de grabar este episodio, no se verificó. Otra cuestión, como para establecer una precuela de todo esto. El tema de la justicia formó parte claramente del mandato electoral, de lo que se le propuso a la sociedad en el proceso electoral del año 2019, tanto en las PASO como en las elecciones. Tanto es así que el gobierno lo interpretó de esa manera, el propio Alberto Fernández lo interpretó de esa manera, lo puso en palabras, en el famoso, lo vamos a escuchar, nunca más, es nunca más, y utilizó la expresión los sótanos de la democracia. Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias, inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamientos mediáticos. Nunca más al Estado secreto. Nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más. Se refería, entre otras cosas, al papel que había jugado un sector, observo yo, mayoritario del Poder Judicial, entre otras cosas en la persecución y el encarcelamiento masivo de opositores durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicho sea de paso, estas posiciones públicas que tuvo, si se quiere, como el punto más alto, la visita de en aquel momento un integrante del Frente Renovador, Alberto Fernández, a la detenida, a modo ilegal, digo yo, Milagro Sala, en su prisión. Ese gesto fue uno de los primeros gestos de la construcción del puente que se construyó entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, que permitió, entre otras cosas, que Alberto vuelva al círculo más pequeño, primero de toma de decisiones de Cristina, y luego, ni más ni menos, bueno, lo que contó Cristina también públicamente, ¿no? Que fue el hombre que le recomendó hacer el libro para contar la verdad, y que luego, más adelante, fue ni más ni menos que elegido y anunciado por Cristina como el hombre que iba a encabezar la fórmula. ¿Esto qué quiere decir? Estoy haciendo todos estos hechos que son todos públicos, no estoy presentando ninguna novedad, que la cuestión de la justicia forma parte del corazón de la alianza electoral, del acuerdo, del regreso de
de Alberto Fernández a esa posición, del lugar que ocupó Alberto Fernández en la creación de la coalición gobernante, y fundamentalmente formó parte del mandato electoral. O sea, a Alberto lo votaron, entre otras cosas, para volver a reordenar en términos institucionales uno de los poderes del Estado, el más cuestionado de todos, sin duda alguna, el más cuestionado de todos, que es el poder judicial, ¿no? El presidente, si no te gusta, cada 4 años podés votar a otro, cada 2 años votás los legisladores si no te gustan, lo mismo te puede pasar con un intendente o con un gobernador. En el caso de los jueces, eso es mucho más difícil. Bueno, es más, insisto, el presidente le puso palabras a eso, nunca más es nunca más. Cuestión es que 15 meses después, la ansiada, votada y esperada reforma del Poder Judicial no se está verificando en la realidad. Más bien se está verificando todo lo contrario. Que las causas en contra de los, en aquel momento, funcionarios kirchneristas siguen, que las condenas llegan y que las prisiones, en la mayoría de los casos, se mantienen. Hay casos donde las prisiones se morigeraron, ¿no? Pasaron de prisiones efectivas en un penal a prisiones domiciliarias, pero en la mayoría de los casos las prisiones se mantienen. Y el tema de la justicia y del instrumento de la justicia para antes perseguir a opositores y ahora para condicionar al actual gobierno pareciera ser que persiste. Hubo algunos cambios, me parece, algunos puntos esenciales. Me parece que la condena a Lázaro Báez, me parece que es un punto de inflexión, porque marca un derrotero que puede terminar con una condena pronta a la vicepresidenta de la Nación, a la actual vicepresidenta de la Nación. Hay un elemento que es central, que Cristina en cualquier momento puede llegar a ser, en algunos de sus procesos judiciales, puede llegar a ser condenada, y cómo cambiaría eso en la narrativa, ¿no? A una vicepresidenta condenada. Y otro elemento central es el discurso que dio el presidente el 1 de marzo. El Poder Judicial de la Nación está en crisis. Es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano. Disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias. Hay un fiscal procesado por delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión, que sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. A él no se le aplica, a ese fiscal no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación. Su poder no es residual, está vigente. Y después diferentes reacciones que hubo. A mí me parece un elemento también para tener en cuenta fueron las palabras de Carlos Stornelli, el fiscal Stornelli, conversando con el periodista Luis Novarecio, mandando mensajes a varias bandas, ¿no? Mandando un mensaje a Alberto Fernández, recordándole que tenían muy buen diálogo cuando Alberto Fernández era un opositor kirchnerista y que compartían muchas cuestiones, y además diciendo que Marcela Lozardo se había solidarizado con él, con lo que él calificó como el operativo UF. Y cuando él deje de ser presidente, algún día tendremos una charla de hombre a hombre para hablar de todas estas cuestiones y reflexionar sobre la República, la división de poderes, la sinceridad y demás. O sea, hablaremos sobre cosas con las cuales es difícil hablar ahora. Es imposible hablar. A mí me gustaría el día de mañana retomar el diálogo cordial que nosotros teníamos, que nos reuníamos periódicamente. Las cosas que veo que ahora dice nunca me las dijo. No digo si están bien o mal, pero nunca me las dijo. Pablo. Hiciste un panorama, creo que no hay demasiado más para agregar, solo para observar algunas cositas, algunos detalles. Después Lozardo desmintió a Stornelli. Me parece que lo de Stornelli, hablando de esa historia de verse con el presidente cuando deje de ser presidente, quizá hubiese sido más completa la frase si hubiese sonado menos amenazante, si hubiese dicho cuando él hubiese dejado de ser presidente y yo fiscal, hubiese habido una instancia, digamos, nos vemos como amigos si querés, como ex amigos. Por eso yo creo que después Cristina toma esa frase. Brevemente, para poner un poquito de situación, no demasiado más para agregar, la situación de Lozardo, la información que yo tengo, la escribí el viernes en el diario, la conté ahí, está definida la salida de Lozardo, el presidente tiene tomada la decisión, hay dos ejes generales sobre los cuales toma la decisión Alberto Fernández. Uno tiene que ver con que cambió el escenario político, la dinámica de la situación política le requiere otro tipo de ministro, necesita un ministro que vaya más al frente, que juegue más
si lo tenemos que sintetizar, debería ser un ministro que sea más corredor y más ponedor y que no indique que era el beneficio y el perjuicio de Lozardo, que todo lo que es Lozardo es Alberto Fernández. Entonces no había ninguna instancia previa que hacía que todo lo que tenía que ver con las acciones vinculadas a la justicia o las inacciones vinculadas a la justicia derivaba directamente en el presidente. De alguna manera, lo que Alberto Fernández decidió en un momento, hace bastante tiempo, tengo entendido yo, hace algunas semanas, se iba a precipitar, se filtró el dato, yo lamentablemente tuve el dato, lo escribí en su momento, me dice que después entró toda una bola, trascendió mucho más la figura del cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una decisión estratégica o táctica tomada con el presidente de cambiar el perfil del Ministerio de Justicia. Si esto va a ocurrir ahora mientras estamos grabando, dentro de 2 días, no creo que ocurra hoy lunes, simplemente por el Día de la Mujer, dentro de 2 días o dentro de una semana, yo creo que eso es inevitable que ocurra. También falta una conversación con Martí Soria para que se convierta finalmente y se consolide finalmente como el sucesor de Lozardo. Vuelvo al eje. ¿Por qué? Porque necesita otro tipo de funcionario, porque necesita otro jugador, porque él tiene otro jugador. Lozardo está agotada hacia adentro del dispositivo oficial y está muy herida su relación con el universo judicial. Hay un antecedente que ya de alguna manera melló ese vínculo. Al principio, cuando se define la ley vinculada a las jubilaciones de los magistrados, recuerdan aquellas de las medidas tomadas en el medio de la emergencia, hubo una ley conversada, no sé si acordada, pero conversada con cierto consenso entre Lozardo y la entidad que reúne a los magistrados. Finalmente la ley que llega al Congreso, que se va al Congreso, es distinto, eso ya produjo una mella y eso alteró todo lo que vino después. ¿Por qué hago este repaso? Para entender que Lozardo está hoy mellada, escoreada en ambos aspectos, hacia adentro del frente político y en la relación con la justicia. Por lo tanto, por eso Lozardo está definida su salida. Es un riesgo que corro al decirlo tan taxativamente, pero creo que más tarde, más temprano es lo que va a ocurrir. Y después, porque hay una cuestión que de alguna manera también las gestiones se miden por resultados. Uno podrá decirme razonablemente, ¿el resultado es solo de Lozardo si fracasó? No, no es de Lozardo. ¿Es solo de Lozardo y el presidente? Tampoco es solo de Lozardo y el presidente. ¿Es de Lozardo, el presidente y el Congreso? Ahí podemos cerrar un poquito más. Hubo medidas que avanzaron a medias y hubo una sola medida. Voy a hacer una síntesis. 4 puntos se había definido en su momento Alberto Fernández en esto que vos definiste como el Loveware. En ese punto había 4 medidas que Alberto Fernández pensaba que podían servir para desactivar esa medida. No voy a juzgar si era buena o mala, yo creo que algunas podían servir en parte, otras no servían demasiado y otras posiblemente no servían para nada. Primera medida tenía que ver con la reforma judicial que tuvo su objetivo, por un lado cuestionado y por el otro lado que en principio parecía beneficioso, según el relato de Alberto Fernández, era licuar el poder de Comodoro Pi en la reforma que lo fusionaba con el penal económico, entonces convertir esa especie de usina de lo que tuvo que ver con la persona judicial, desviarlo, ampliarlo, evitar que sean siempre los mismos 4 o 5 jueces los que tenían las causas y sumar al penal económico. Una objeción es que el penal económico hay que ver si es mejor que Comodoro Pi. No digo más nada. Ese es el tema 1. Esa ley avanzó en el Senado, quedó trunca en diputados. Tema 2. Esa misma ley tenía unas modificaciones vinculadas a los fiscales y a la designación de fiscales. También quedó trabada en diputados. La tercera medida era la designación de un nuevo jefe de los fiscales, que era Rafecas, que nunca pasó por el Senado. No pasó por el Senado por incapacidad del presidente, por poca predisposición de la vicepresidenta. Creo que hay de todo un poco para cerrar los votos. Los votos nunca se consiguieron por distintos motivos, pero nunca se consiguieron para designar a Rafecas, que era el tercer punto que él consideraba. Y el cuarto punto, que es el único que se logró, era lo que dependía exclusivamente del presidente, que fue un DNU, aquel que desvinculó por disposición que la justicia no pueda tener relación funcional con la AFI, es decir, que no pueda haber personal de la AFI trabajando a pedido de los jueces, porque había sido justamente una de las herramientas que se habían utilizado para forzar, para armar causas o para generar movimientos que después derivaban en investigaciones judiciales que eran de alguna manera autogeneradas a pedido
eventualmente o presuntamente de algún fiscal o de algún juez. Ese proceso de los 4 puntos solo se logró uno. Si vos vas al resultadismo, de los 4 puntos uno, digamos, Losardo falló en ese proceso, además de que rompió las relaciones, por lo tanto, en esa instancia va a cambiar. ¿Qué es el resto que cambió? La posición un poco más enfática de Alberto Fernández respecto al tema de la justicia, el alegato de Cristina con el tema de dólar futuro, que era una cuestión que tenía que resolverse, y además la cuestión también con lo que ha hablado Alfredo de manera mucho más profunda y con mucho más conocimiento, la cuestión de la deuda contraída con el Fondo Monetario. También tiene una lógica en el mismo concepto que hablamos del Congreso y la exposición del Congreso, tiene que ver con el discurso y entrar evidentemente en un año electoral donde todo se va a ir tensando y donde los márgenes de moverse en el medio o de ir a pescar en el medio se van agotando porque la propia dinámica política, la polarización, las tendencias, las imágenes, las expectativas se van deteriorando y ese es el juego. Eso es lo que hoy para mí se puede decir sobre la cuestión judicial, particularmente con Losardo y con justicia. ¿Qué puedo arriesgar hacia futuro? Que muy pronto debería ir, y no va a salir del Senado, una ley en diputados presentada por Máximo Kirchner o por Sergio Massa o por diputados de ambos o enviada por el Ejecutivo para crear una comisión de seguimiento del desempeño de los jueces. Ese tema debería ser el próximo movimiento y ese gesto debería ser el próximo movimiento que cambie de alguna manera, en términos concretos, la actitud del gobierno, ¿sí? Además de un cambio de ministro, respecto al cual va a ser, lo que uno puede entender, una actitud más enfática, más proactiva respecto al tema judicial. Y dejo una pregunta, solamente una pregunta, es una pregunta casi que se la dejo para que Alfredo tome la posta. Uno puede dar por hecho que la estrategia de la inacción o de la acción de baja intensidad, esperando que, quizá va a sonarme muy ingenuo, que la justicia se autodepure, no funcionó. Tampoco funcionó anteriormente, porque no funcionó, la estrategia de ir con mucha intensidad a pelear y a enfrentarse con la justicia, porque fue la experiencia de la reforma de 2012 y la herencia, digamos, de lo que eso significó posteriormente. Es ver si en la estrategia que viene con un cambio de ministro y con un poco más de énfasis permite que se retome por lo menos la instancia de la negociación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Uno puede hacer todas las observaciones respecto al Poder Judicial. Ahora, con todas las observaciones que hace el Poder Judicial y las necesidades del cambio judicial, después hay una realidad concreta. Y esa realidad concreta es que vos tenés que hacer medición de fuerza y saber cómo podés hacer un cambio en un poder que necesita un cambio. Si ese cambio lo podés hacer solo desde la política, si ese cambio lo podés hacer progresivo y negociado, si ese cambio lo podés hacer solo de un actor de la política o tenés que ir a avanzar en un acuerdo para que un volumen más grande de la política advierta. Esas respuestas o las respuestas a esas preguntas es la que yo creo que es lo que va a definir lo que viene y no creo que haya una definición más allá de las impresiones, más allá de las expectativas. Sí advierto que hubo una comprensión por parte de Alberto Fernández de que el modelo Losardo, entendido el modelo Losardo como el modelo puramente albertista en el sentido de la justicia y posiblemente en este rubro también, no funcionó y por eso está el giro hacia una posición que tampoco tenemos del todo clara cuál va a ser. Evidentemente, si se confirma que es Martín Soria es un tipo mucho más jugado, mucho más confrontativo, de ir mucho más al frente, posiblemente sea un tipo que tenga más voracidad política para ponerse al frente de una cruzada de este tipo. La velocidad, la profundidad y la intensidad final también habrá que esperar que todo avance y sobre todo que se confirme efectivamente que la figura esta es Martín Soria. Si no es un Martín Soria, digo, si debería ser un Martín Soria o bien otro Losardo, también va a definir en todo caso el sesgo de la orientación que le puede dar el gobierno. ¿Alfredo? Sí, yo creo que la causa denominada dólar futuro, una de las más absurdas, disparatadas causas de persecución a Cristina Fernández de Kirchner y a principales figuras del kirchnerismo y del gobierno anterior, es la muestra más rotunda de que el dispositivo mediático, judicial y político de derecha sigue gozando de muy buena salud y que se consolidó.
como mencionabas vos, Dani, no hubo esos cambios. Todo nuevo gobierno podía pensarse que tiene toda la fortaleza de los votos y la iniciativa para avanzar y hacer los cambios. Lo que sucede es que aquí aparece un debate, yo creo que es profundo, que yo creo que incluso hasta Cristina lo planteó en su momento y se presentaba durante su segundo mandato, que es una defensora de la institucionalidad. A nivel sociológico político, está toda una discusión sobre el institucionalismo. Digamos, si vos agarrás y decís, bueno, voy a seguir los canales tradicionales y institucionales para hacer las reformas. Y yo creo que en los primeros 3 meses de gobierno, antes que irrumpió la pandemia, que modificó el escenario político, económico, sanitario, de las relaciones sociales y políticas, la apuesta del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner era la institucionalidad. Incluso lo manifestaba, y yo creo que en última instancia la figura de Losardo venía a ocupar ese lugar, digamos, tratar de negociar en términos institucionales, desarmar ese dispositivo de derecha, el llamado lawfare. Bueno, claramente ha demostrado un fracaso sobre esa lógica. Hago un entre paréntesis, cuando yo hablo sobre también de la institucionalidad y hablo sobre lo que fue de Cristina Fernández Kirchner, planteaba, por ejemplo, sobre la desmonopolización de los medios de comunicación a través de la vía institucional. ¿Cuál era? ¿Cuál fue? Una ley aprobada con un debate, bueno, todo lo que se conoce, llevada a la justicia por los que se sentían afectados, ganando en la justicia, ganando en la Corte Suprema de Justicia, tratando de avanzar después en la regulación de esa ley, y finalmente no se avanzó nada. No se pudo. ¿Por qué? Porque ese es el camino institucional. A lo que apunto es que Cristina Fernández de Kirchner también tiene esa lógica de institucionalista. Incluso lo plantea en ese cierre de la causa del dólar futuro. Digamos, ella dice, no voy a pedir el sobrecimiento, ustedes saben lo que tienen que hacer porque lo dice la ley y la Constitución. Hagan lo que tengan que hacer. Leía hoy en los diarios y Cristina va a pedir el sobreseimiento. ¿Sabe qué? Yo no voy a pedir ningún sobreseimiento. ¿Sabe qué, doctor Petrone? Yo voy a pedir que apliquen la Constitución, que apliquen los códigos de fondo y de forma. Está todo escrito, no tiene que inventar nada. Aplicar la ley, que es lo que vengo reclamando desde siempre. Apliquen la ley y lo que dice la Constitución. Y la cuestión es que del otro lado, ese dispositivo judicial, mediático y político, no les importa la institucionalidad, nunca le importó la institucionalidad. A lo largo de la historia moderna de Argentina, no le importó la institucionalidad. Entonces, ¿cómo empezás a intervenir? Y aquí yo creo que es el punto central, políticamente. ¿Cómo intervenís políticamente cuando el poder está de ese lado, o sea, en la derecha, en ese dispositivo, y cuando querés decir, bueno, yo quiero sentarme en una mesa con manteles, una cena con guantes, bueno, está claro que del otro lado está pintado con betún el rostro. Entonces, ahí yo creo que se demostró ya en este primer año el fiasco de esa estrategia, y lo que está pasando, y vos lo hiciste una descripción muy, muy clara, Dani, de todo ese recorrido, es decir, bueno, el gobierno, Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, decía, bueno, cambiemos la estrategia porque claramente, digamos, si un fiscal, como el fiscal Ple, digamos, cuestionado más y con relaciones con el macrismo, con Boca, etcétera, digamos, dice, no, igual que siga la causa, estamos hablando de la causa dólar futuro, es porque hay un desafío abierto a la autoridad presidencial, a la fuerza política. Bueno, entonces me parece que el escenario es otro. Y a partir de ahí yo creo que trato de entender el cambio vinculado a quién va a estar a cargo del Ministerio de Justicia.
Bueno, un panorama bastante completo, insistimos, es una noticia en desarrollo más allá del nombre del posible o la posible sucesora de Marcela Lozardo. Todo indicaría, ¿no? El que tiene mejor información al respecto me parece que es Pablo en este sentido, de que Marcela Lozardo tiene horas, días o semanas como ministra, por lo que trasciende. Además, es la propia ministra la que tiene la voluntad, de alguna manera, de dejar el cargo. Lozardo estuvo a punto de irse en diciembre, no parecía el mejor escenario porque justo había ocurrido la serie de intervenciones de Cristina, el famoso discurso ahí en el Estadio Único de La Plata, y estaba ordenada la salida, iba a ocurrir en algún momento. El tema era el nombre y el formato. Sería muy extraño. Yo voy a usar una frase que me dijo la semana pasada un dirigente muy importante, me dice, si dentro de 2 semanas Lozardo sigue siendo ministra, quiere decir que lo que dijo Alberto en el discurso fue vacío, digamos, porque el cambio de política no lo puedes hacer con el mismo ministro. Bien, básicamente porque el ministro Susana Lozardo no estaría en condiciones de ejecutar esa política. El que está sonando es Martín Soria, más allá de que está en el terreno de la especulación, ¿no? Hay otro nombre que está dando vueltas también, que es el ex senador por la provincia de Neuquén, Marcelo Fuentes, pero muy allegado a los Kirchner, digamos, históricamente, bueno, antes a Néstor y a Cristina y ahora a Cristina. En el caso de Martín Soria, es hoy diputado, un joven, quiso ser gobernador de la provincia de Río Negro, cargo que ocupó por muy pocos días, muy pocas horas, su padre, Carlos el Gringo Soria, hombre, si se quiere, bastante ligado, el padre y algún que otro integrante de la familia Soria, a lo que se llama la comunidad de inteligencia, digamos, ¿no? Hombre de la política, que de hecho fue titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado o el gobierno de Duhalde, ¿no? Con Eduardo Duhalde, exacto. Martín fue el que hizo público las visitas del camarista Gustavo Hornos a la sede de gobierno, a Casa Rosada, para reunirse con el ingeniero Macri cuando era presidente, en fechas muy lindantes a fallos muy adversos que lo tenían como protagonista o al propio camarista Hornos o algunos camaristas cercanos a Hornos, colegas de Hornos, en contra del kirchnerismo, digamos. Me animaría a decir que si llegase a ir Martín Soria, para decir una manera, estamos sacando, voy a utilizar una metáfora, digamos, una bailarina del Bolshoi, digamos, alguien que salta los problemas, y poniendo un número 5 más para jugar un cuarto de final o una final de la Copa Libertadores en la década de 70. Sacardi, ¿te gusta un Sacardi ahí? Sacardi juega muy bien al fútbol, pasa que me parece que es un La Madrid. Un La Madrid. Por eso digo, Daniel, lo que estás diciendo vos es el argumento que el gobierno dice por qué debería haber un cambio era lo que contaba yo, por qué Lozardo, si hay un cambio, por qué necesita otro perfil de ministro. Necesita con otro juego, con otra voracidad, con otro despliegue, más de ir al frente, pero además porque está agotada la instancia de Lozardo, me parece que es clave, y porque en un momento posiblemente también agotada en muchos frentes la imagen y mellada la imagen del presidente, también posiblemente necesite un ministro que todas las trompadas no le lleguen a él, sino que haya un ministro adelante que ligue alguna trompada o vaya a alguna batalla. En todo caso aparezca él como resolutivo, no en la primera línea en las cuestiones de este tipo. Por ahí estamos haciendo anticipadamente la bio de Soria y después finalmente no ocurre. Fue intendente de General Roca, como vos decías, y hay un detalle que para mí me parece muy interesante, porque las construcciones políticas son eso. Soria, hasta el 2015, el kirchnerismo en Río Negro era Pichetto, no eran los Sorias, ¿ok? Digo, para a veces entender los conceptos. Y después del 2015 hubo una deriva y Soria es un tipo que hoy es presidente del Congreso del PJ, fue presidente del partido, fue candidato a gobernador, como decías vos. Primero no es de la cámpora, no lo digo esto como una frase que me gusta mucho del compañero Tonietti, no es valorativo, es una descripción. No digo que sea bueno o malo que sea de la cámpora, digo para hacer descripción. No es un dirigente que viene de la cámpora, es un dirigente que viene del PJ. Y cuando Soria tuvo que disputar algún espacio, además de la gobernación, y la definición estuvo en manos de Cristina, Cristina optó por otra figura. Sintético 2019, Soria quería ser candidato a senador nacional y Cristina
puso como candidato a senador nacional a Martín Doñate, que es actualmente senador nacional por Río Negro, que es además el presidente de la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público, y Soria tuvo, podríamos decirlo de una manera elegante, tuvo que bajar a ser cabeza de lista de diputados nacionales. En la lógica de la política uno sabe cuáles son las categorías de cada caso, y eso también puede leerse como una medición de lealtad respecto a cuando Cristina eligió quiénes iban a ser los candidatos a senadores, que era el territorio donde ya pensaba que iba a estar y finalmente terminó estando. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Cuchu. Bueno, un abrazo grande para todos. Y me debes un 5 rústico de ferro, 5 rústico de ferro, hay algo que me sobra, rústico, ferro. Es la misma frase, no, tenemos Palito Brandoni, Fantaguzzi. Bueno, Lertora, no sé si te parece el último 5, gran 5 que sale de ferro. Cuando empiezan a hablar de fútbol, esto tiene que ir bajando el volumen como las canciones de rock nacional de hace un tiempo, que va bajando y se va perdiendo solo. Y vamos en fade, out. En fade, sin salud. Bueno, hasta la próxima, querido alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima. Saludos, muchachos. Chau a todos, chau a todas. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.